Ok, les invito a orar, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das el don de la vida y la salud y nos das el permiso, Señor, de dirigirnos hacia ti y pedir que por los méritos de nuestro Salvador estar ante tu presencia. Rogamos, oh Padre, que nos des tu Espíritu para que nos guíe a toda verdad y nos abra nuestro entendimiento para comprender este quinto mandamiento que es tan importante, especialmente en este tiempo final, en el cual tú quieres hacer una obra de restaurar la familia y que el corazón de los hijos se vuelva a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Danos tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar ahora, le vamos a llamar al tema de ahora, el mandamiento con promesa. Porque así le llama el Señor al quinto mandamiento. Así le dijo el apóstol Pablo. ¿Y por qué dijo Pablo que era el mandamiento con promesa? Porque hay una promesa a aquel que obedece a sus padres. Vamos a leer en Éxodo capítulo 20, versículo 12, y dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el mandamiento. Y como sabemos muy bien, el Señor agregó ciertos estatutos a cada mandamiento que debemos nosotros de entender. Algunos de ellos son fáciles de saber, ¿no?, de dónde se originan, de qué mandamientos se derivan, pero algo otro es un poquito difícil. La ley de Dios, Cristo no especifica este va con este mandamiento, uno tiene que ver más o menos con cuál mandamiento va con cuál otro. Cuando hablamos aquí de el honra a tu padre, dice que el que honra a su padre y a su madre, los días se le van a alargar. Y por eso es que el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 6, repitiendo este mismo mandamiento, él dice algo parecido. Él dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Okay? Indicándonos que el honrar al Padre tiene que ver con obedecer también al Padre. ¿O no? El hijo que no obedece al Padre no lo puede honrar. Al contrario, le está trayendo amargura y deshonra al Padre. Una, porque le falta el respeto. Y dos, porque es una mala fama para el Padre. Por lo cual, el mandamiento de honrar al Padre en primera instancia tiene que ver con obedecer a los padres. Seguir las instrucciones que los padres le dan. Y Dios dice que nosotros, así como nosotros obedecemos a Dios, así los hijos deben de obedecer a los padres cuando están chicos. Los padres tienen una responsabilidad para con los hijos igual como la tiene Dios con nosotros. Dice que el padre, ¿cuántas cosas le enseña al hijo? Todas las cosas, dice. El padre debe de enseñarle al hijo todas las cosas que son pertinentes a la vida y que le van a ayudar a él, ¿no?, para que sea igual al Padre o mejor que el Padre. Ese es el plan de Dios. Y dice el versículo 2 del capítulo 6 de Efesios, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. El versículo 3, y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjense lo que dice. Es el primer mandamiento con promesa, es el mandamiento quinto, pero es el primero con promesa. Hay una promesa, que el que honra a su padre, el que obedece a su padre, va a vivir, ¿qué? Largos días en la tierra. Miren, y yo he visto esto un poquito en mis pocos años que tengo de experiencia. He visto que hay algunos hijos que son malos con otra gente, pero con los padres son obedientes. Y de alguna manera Dios los libra de peligro por el hecho de ser obedientes a sus padres, de cuidar de sus padres, de atender a las necesidades de sus padres. Dios les
les alarga la vida de alguna manera, ¿no? Para bendición de esos padres. Y por el otro lado he visto lo opuesto, que los hijos pueden ser buenos, pero si descuidan a los padres y son crueles con los padres, no viven muchos años. Y este mandamiento tiene esa connotancia, ¿no? Que si uno obedece a los padres tendrá largos días, muchos años. Por el otro lado, el padre, ya que estamos hablando de padres e hijos, el versículo 4 de Efesios 6 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué debemos de hacer los padres? Criar a nuestros hijos en disciplina, pero no provocarlos a ira. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo amonestarlos en el Señor y no provocarlos a ira? Un poquito difícil balancear esto, ¿no? Porque por lo general, hasta dónde llega el límite, ¿no? Hasta dónde llega la línea de demarcación entre disciplinar a los hijos y no enojarlos cuando los hijos ahora por gusto se enojan. ¿Cómo no enojar a un hijo? ¿Qué es lo que realmente Dios está diciendo? Es más, hay hijos que a veces uno da pena, ¿no? Hasta verlos. Hay hijos que pequeñitos se le tiran al suelo a los padres, les gritan, los insultan y uno dice, wow, que se queda hasta como asustado, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ayudar a este niño y al padre también o a la madre? Ese hijo está enojado, pero estará honrando al padre. ¿Lo está disciplinando el padre o la madre a ese hijo? Si le permite hacer esas cosas, ¿lo está amonestando en el Señor? Difícil, ¿no? Entonces, el mandamiento del sábado, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, tiene que ver no solamente con los padres. Hay otros estatutos que Dios extiende que están relacionados con este mandamiento. Por ejemplo, hay un mandamiento que está en Levítico, si quiere ustedes leámoslo en Levítico 19. En Levítico 19 usa la misma palabra honra, pero no con los padres, sino con otras personas que son mayores que uno, ancianos. Miren lo que dice el versículo 32. Dice el 32 del capítulo 19, dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Qué les enseña ese versículo? Para poder honrar a los padres, y aquí entra el punto. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero aquí está hablando de otros ancianos que también son padres. ¿Sí o no? Y que yo como hijo, aunque no sean ellos mis padres, también tengo la responsabilidad de honrar también. Ahora, estaba examinando qué significa honrar y les voy a decir algunas cosas que nosotros, que la palabra esta significa. Yo no debo de solamente obedecer a mis padres, sino que debo de buscar que mis padres tengan una reputación de tal manera que se gane el respeto de los demás por la conducta mía. Eso es honrar a los padres. Yo tengo que, con mis acciones, con mis palabras, con mi conducta, yo debo de promover el que mi padre sea respetado en mi vecindario, en la iglesia o donde quiera que nosotros nos estemos. Y es la responsabilidad mía. No solamente es ayudarles a ellos, llevar las cargas de ellos o con ellos también. Por ejemplo, si un padre está trabajando, ¿cómo puede el hijo llevar las cargas con él?
o se dedica o tiene cierto trabajo, cómo el hijo debe de ser enseñado a llevar las cargas del padre, o si es hija, a llevar las cargas de la madre. ¿Sí? Necesita el hijo aprender a ayudarle a ellos. Y debe de ser para los hijos, ¿no?, el mayor honor, el mayor privilegio, ser esa mano ayudadora, estar ahí para, qué sé yo, si el padre tiene un martillo, le agarro el clavo, ¿no? O si necesita otro clavito, pero aunque esté pequeñito, puede extenderle otro clavito más y dárselo, ¿no? Uno debe de ser activo en ese sentido para con los padres y buscar ser esa ayuda. Ellos esperan, o sea, Dios espera que nosotros seamos esa ayuda para nuestros padres, para nuestras madres, que sigamos la instrucción, que tratemos inclusive que si nuestros padres pueden hacer algo bien hecho, pero que nosotros busquemos, si es posible, mejorar lo que ellos hacen, de tal manera que ellos se sientan más halagados, más honrados por nosotros. Eso es lo que tiene que ver el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. También debemos de tener un sentido, y eso con todos los mayores. Honrar al padre y a la madre tiene que ver con sentirnos nosotros, y somos menores, sentir que nosotros somos menor en respeto a ellos, o sea, que nos sentamos más humildes, más pequeños, y nunca ser, ¿no?, igualados con los mayores. No sé si me entienden eso. O sea, y hay algo que bien aprendí yo, ¿no? Cuando estaba pequeño, me recuerdo, inclusive aquí en este país no se usa mucho esto, pero es bien importante, ¿no? Cuando yo crecí, a las personas mayores yo no les podía llamar de tú, tutearlos como un igual. Yo tenía que hablarle a las personas mayores de usted y respetarlos. Aquí en esta cultura, en este país, Estados Unidos, aquí los hijos desde pequeños aprenden a tratar a los padres como que si fueran iguales a ellos. Eso pierde el respeto, pierde el honor, hace que se pierda, ¿no?, ese sentido de honor que debe de tener o de menor escala que se debe sentir el hijo del padre. El padre debe de ser, el hijo tiene que entender que el padre es superior, que el anciano es superior, que las autoridades inclusive son superiores y que merecen ser respetadas. Por el otro lado, cada uno de los ancianos también debemos ya de aprender, ¿no?, a respetar a los más pequeños, y debemos de darles buenos ejemplos, al igual que las autoridades. No deben de abusar las autoridades de aquellos que no tienen una posición o un rango o un cargo, ¿no?, como lo tienen ellos. Ellos deben de, cada líder, cada persona que está en una autoridad mayor debe de entender que él le debe de dar también el lugar que merece cada niño, cada joven o cada siervo o trabajador o lo que sea, porque tiene que ver con eso también. Hasta ese alcance lleva. Tiene que ver con los siervos. Si yo tengo un trabajador y yo abuso de ese trabajador, le estoy provocando a ira, ¿sí o no? Y eso no debo de hacerlo, porque viola el mandato que dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque de alguna manera los que están bajo nuestro cuidado están como que si fueran nuestros hijos, ¿o no? Porque están al cuidado nuestro, igual como nuestros hijos han sido dados al cuidado nuestro. Entonces, el mandamiento es bastante amplio, ¿no?, en el sentido de cómo nosotros debemos de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Por eso es que, en conclusión, quisiera que leyéramos un versículo que está en Proverbios, donde habla en Proverbios cómo nosotros debemos de honrar a nuestros padres, qué es lo que debemos de hacer para con nuestros padres y nuestras madres.
Y aquí hay algunas cosas que debemos de hacer. Miren, en el libro de Proverbios es un libro para padres y hijos. Aquí hay instrucciones muchas. En Proverbios capítulo 1, primer capítulo, el versículo 8 en delante, aquí hay algunos consejos que nos da el Señor como hijos, al igual que como padres. Dice el versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Proverbios 1:8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección. La palabra dirección ahí es ley, la ley de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Mire, ¿qué es para el hijo el recibir la instrucción, el aprender, el perfeccionar lo que los padres le enseñan? ¿Qué es para él? Dice que es un adorno de gracia. Es como un collar, ¿sí? Algo que brilla en su cuello. Y dice el versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice ahí? No consientas. En otras palabras, para que, está diciéndole el padre ¿a quién? Al hijo. Para que el padre sea honrado, el hijo debe de aprender a ser ¿qué? De acuerdo a este versículo. Sabio, ¿sí o no? No caer en la trampa de ser arrastrado por otro malo a llevarlo a hacer algo malo que a última hora le traiga mala fama y vergüenza al padre. Entonces, los hijos debemos de aprender eso, debemos de buscar adquirir sabiduría, aprender de nuestros padres, aprender de los pastores, aprender de todo anciano, ¿no? Que nosotros podamos sacar lecciones, aprender esas lecciones y de esa manera honrar no solamente a nuestros padres, sino también nos damos honra a nosotros mismos. Otro versículo que es bien interesante, mire lo que dice